Doctor Max Henry Chauca Salas, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Doctor, muy buenos días, doctor Max. Mucho gusto conocerle por este medio. Muy buenos días, doctor. Sí, un gusto igualmente. Ya, doctor, he iniciado 5 minutos antes. Vamos a esperar a que pudieran conectarse pues a la plataforma de Zoom, doctor. Por favor, unos minutitos. Sí, esperamos. Gracias. Mucha calor, doctor. Fuertísima calor. Sí, demasiado calor hace. Creo que está con el ventilador ahí. Sí, 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 demasiada calor. ¿Puedo probar mi cámara? Con A ver, gusto, maestro, con gusto, por a favor, ver. doctor, con gusto. Sí, creo que se ve bien. Sí, Se ve bien, doctor, sí, se gracias. ve bien. Ajá, ahí está. Muchas gracias, doctor, por este primer ciclo de Derecho Laboral e Inteligencia Artificial. Ya la doctora Carmen Lucía Torres Cuevas, su esposa, ha trabajado con nosotros el año anterior. Este año tenemos otros proyectos y bueno, mucho gusto conocerle por este medio, doctor, carambas. Sí, estaba muy interesante. Bueno, todas las ponencias que estaba viendo también por internet, ponencias de distintos países, distintas opiniones sobre las tecnologías, ¿no? Cómo influyen al derecho. Doctor, Sí. entonces lo voy a certificar, pues doctor, los que nos han asistido el año anterior, todos Ujú. los asistentes, Sí, muchos me dicen, pues no han podido estar. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, muy buenos días. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, muy buenos días. Aquí ya estamos con el Muy buenos doctor días con todos. Muy Max buenos días Henry con Chauca todos. Sala. buenos Un días. mom- ¿Qué tal? ¿Me dan un momentito, por favor, para centrar mi cámara? Buenos días, un momentito. A mí me van a disculpar porque yo sí estoy con saco, doctor Max, doctora María Beatriz. Muy buenos días a los que van ingresando. Muy buenos días. Les damos la bienvenida. Si la fresa roja, te meter el producto rojo, no puede ser rosado. Porque a veces, ¿por qué es rosado? Porque a veces le meten demasiados estabilizadores o otros Buenos ingredientes días. y se aclara el producto. Muy buenos días, doctora. Le damos la bienvenida. Aquí estamos con el doctor Max Henry Chauca Salas, doctora. Sí, muy buenos días, doctor Chauca. Bueno, muy, hoy día nos hemos reunido aquí muy emocionados porque iniciamos un nuevo proyecto, ¿no? En la rama de Derecho Laboral e Inteligencia Artificial, ¿no? En ese punto de contacto del derecho laboral y la inteligencia artificial, que es la temática transversal y el punto eh, en el que convergen, ¿no? Los proyectos que transversalmente está llevando a cabo el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, ¿no? Entonces, el doctor Chauca hoy es el ponente, ¿no? Y estamos muy contentos de que se inicie de esta manera este nuevo proyecto del Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, ¿no? Estamos dando unos minutos para que se puedan conectar porque, como ya hemos precisado en la presentación de nuestros proyectos del instituto, sabemos bien, problemas de conectividad en distintos sectores, entonces, a fin de que tengan dispuestos los equipos, verifiquen sus conexiones y no tengan ningún inconveniente en poder eh, seguir la transmisión en vivo. Vamos a dar unos minutitos para que se puedan ir conectando. Sí, doctor Max, unos minutitos, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Sí,
Bien, doctor, mientras se van conectando, podríamos mencionar algunos proyectos que estamos haciendo en el instituto. No sé si usted desee mencionar en este momento los proyectos que estamos haciendo en el instituto para que se pueda también conocer a través de este nuevo proyecto y pueda servir para que aquellos que lo visualicen tengan conocimiento de los proyectos que estamos realizando en el instituto, ¿no? Bueno, yo voy a mencionar el nuevo proyecto del 2024, que es el Foro Cine y Derecho, que estamos realizando con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Ese proyecto lo hemos comenzado este año. Ha tenido una primera emisión el jueves, el último jueves de cada mes. Durante el año 2024 se va a realizar las sesiones de este nuevo proyecto y hemos iniciado pues el jueves pasado, el que corresponde al mes de enero. Este es el proyecto que hemos emprendido el 2024 y el 2023 comenzamos a emitir el proyecto que desarrollamos los sábados en el horario de 10 de la mañana, que es el seminario de inteligencia artificial, en donde nosotros tenemos distintos invitados que tocan temas específicamente de inteligencia artificial, pero con punto de contacto no solamente en ramas del derecho, sino también de otras disciplinas y profesiones. Entonces tenemos interesantes entrevistas en algún momento y también el formato que es el regular es el de ponencias, ¿no? Hemos también iniciado este año una colaboración muy importante y respaldo con la Universidad Nacional Autónoma de México en el posgrado de Derecho de esta prestigiosa casa de estudios, con la anuencia de la doctora Rendón. Entonces, y de su equipo de maravillosos profesionales que conforman la revista New Age. Entonces, son varios proyectos los que estamos emprendiendo el 2024 en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Le cedo el pase, doctor, para que nos comente de los otros proyectos que también están en este 2024 en marcha y ejecución. Bueno, el de Cine Foro, que ya lo mencionó usted, el día de hoy que nos convoca aquí con el doctor Max Henry Chauca Salas y también la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, así como con usted, doctora María Beatriz Hernán Flores. También está lo de la industria automotriz e inteligencia artificial con peruanos, con ingenieros también de Ecuador y de México. Está pendiente el que es inteligencia artificial y aplicaciones en ciencias de la salud. Ahí vamos a tener que coordinar con la doctora Alicia Rendón Alicia López, Rendón. ¿sí? En cooperación, en colaboración. El, el tema de ciencias de la salud y el tema en el campo de la psicología es un poco donde mayor dificultad encontramos entre los profesionales peruanos y extranjeros convocados. Pero vamos a hacer un esfuerzo por sacar adelante. Les queremos decir algo, los que ya nos acompañan, ¿no? El instituto tiene algo muy particular. Por el horario de trabajo, por el horario de estudio, por el estar con la familia, por muchos quehaceres, no nos acompañan a veces en vivo. Tenemos esa situación en el Zoom en vivo. Pero en horas posteriores empiezan a revisar nuestro canal de YouTube de todo el video grabado. Y desde ya,
Vamos a sacar un flyer donde están todos nuestros proyectos concretados para este año. Asumimos que el verano que viene debemos tener entre 6 a 7 certificaciones. Y bueno, doctora María Beatriz, daremos inicio 11:10. Ya aquí estamos con el doctor. Yo oportunamente en coordinación con usted, con el equipo, he enviado pertinentemente a los grupos de WhatsApp los formularios, la plataforma del Zoom, y también a todos los correos que me han llegado, les he enviado respectivamente la invitación para el día de hoy, 11 de la mañana en punto. Pero vuelvo a repetir, el instituto tiene algo de muy de particular. En horas posteriores ingresan a revisar el Zoom. Ahora sí, vamos a, por favor, un minutito, ahora sí. 11:10, damos inicio entonces, doctor Max, para poder tener la presentación de usted. Sí, muy bien, de acuerdo. Todo un honor y todo un privilegio contar con la participación y la ponencia del doctor Max Henry Chauca Salas en este nuevo proyecto, primer ciclo año 2024, de estos seminarios internacionales que iniciamos el día de hoy. Vamos a dar por inaugurado el trabajo de este primer ciclo, primer seminario internacional que tiene como título Nuevas tecnologías y derecho del trabajo. Todo este trabajo en relación a la inteligencia artificial. Quien está con nosotros, el doctor Max Henry Chauca Salas. Todo un honor y todo un privilegio para el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Tiene la palabra usted, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Muchísimas gracias, doctor Daniel Malpartida. Y como usted bien lo ha señalado, en este primer ciclo que corresponde la emisión del primer seminario internacional denominado Nuevas Tecnologías y Derecho del Trabajo, Inteligencia Artificial, de la edición domingo 28 de enero, se presenta ante la comunidad este proyecto en el que está integrándose 4 profesionales, como lo son la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, el doctor Max Henry Chauca Salas, Daniel Malpartida Vittorio y María Beatriz Cerdán Flores. Es el staff que en las emisiones dominicales a las 11 de la mañana, hora peruana, estaremos transmitiendo en vivo en emisión dominical durante todo el año distintas temáticas que aborden el derecho del trabajo y sus puntos de contacto con inteligencia artificial, además de otras que se desarrollen respecto del derecho laboral y el derecho del trabajo, que son las especialidades de los doctores antes mencionados. Bien, quisiera precisarle a nuestros asistentes que hay normas y reglas de sana convivencia para poder tener una tranquilidad en la transmisión y no distraer la disertación del ponente. Entonces, en primer lugar, les rogamos que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos también apagados. Si por alguna razón optan por tener la cámara prendida, les pido que tengan en cuenta que estamos en una emisión en vivo. Asimismo, cuando concluya la ponencia, tendrán la oportunidad de formular preguntas y estas podrán realizarse mediante la mensajería, así como también mediante la opción de mano levantada. Quisiéramos también hacerles saber que su asistencia debe ser registrada
en la mensajería, escribiendo con toda claridad su nombre completo, ¿no? A fin de que nosotros podamos tener constancia de su asistencia. Esto es relevante e importante porque el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital certificará al término del año a todos aquellos que hayan cumplido con registrar sus asistencias a cada emisión de el proyecto que hoy nos convoca, que es el primer seminario internacional de nuevas tecnologías y derecho del trabajo. Bien, asimismo, hacemos la precisión que si alguno de nuestros participantes en algún arco temporal necesita una certificación habiendo previamente asistido a las ediciones dominicales, pero por razones laborales necesita a mitad de semestre, al término del medio año, una certificación de sus asistencias, se podrá emitir previa coordinación con el director del instituto, el doctor Daniel Marpartida Victorio. Les pedimos entonces nuevamente recordar las reglas de sana convivencia, verificar el registro de su asistencia mediante la mensajería, chat, y les agradecemos por acompañarnos en vivo y también a aquellos que se van a sumar a las reproducciones y visualizaciones posteriores en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. En este momento voy a dar lectura al currículum vitae del doctor Max Henry Chauca Salas. El doctor Max Henry Chauca Salas es peruano. Él ha realizado estudios de posgrado, máster en el empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Dirección a cargo del doctor Pedro Antonio Bailos Grau y de la doctora María Romero Rodenas. Es egresado de la maestría en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Tiene estudios de maestrías en Historia en el posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es bachiller en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bachiller en Arte en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por la misma Casa de Estudios, es egresado en Educación por la Facultad de Ciencias Sociales de la prestigiosa Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Posee conocimiento de 5 idiomas, cuenta con diplomados en Derecho Laboral y Procesal Laboral por el Colegio de Abogados de la Libertad y también cuenta con otros diplomados de su especialidad por los colegios profesionales de Lima y de la Libertad. En su currículum se puede advertir especializaciones en la rama de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, su participación en congresos internacionales, en jornadas iberoamericanas de derecho laboral, ha dictado talleres también de preparación de audiencia en la materia laboral, ha sido expositor en distintos eventos académicos de prestigiosas casas de estudio, como lo es la Universidad de la Gran Colombia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado artículos en revistas, alguno de ellos voy a mencionar, Límites de la libertad de expresión y uso de redes sociales en el ámbito del trabajo, en Labor Juris, Revista de Derecho del Traballo, Procesos del Traballo y Derecho de Seguridad Social,
la formación del derecho del trabajo en el Perú, una perspectiva crítica en la misma revista, ¿no? Asimismo, también publica regularmente con periodicidad semanal en la revista Avance, el diario, perdón, Avance, en donde tiene publicaciones semanales de las que podemos dar cuenta respecto de lo que señala en su currículum, como son muchísimos artículos que ha publicado en el semanario. No nos vamos a referir detalladamente a cada uno de ellos, pero hago advertir a los participantes en este foro que el doctor Chauca es una persona sumamente especializada en su materia y que en ese sentido es un honor y un privilegio, como dice el doctor Daniel Malpartida, tenerlo en este foro académico y poder escuchar su disertación sobre la temática de hoy, iniciando este proyecto con mucha ilusión de que la comunidad académica y el foro pueda sacar el mayor provecho de ello y que los estudiantes y los académicos también y la comunidad en sí pueda tomar conocimiento de la materia que se va a disertar y se abone al autoaprendizaje. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital no cobra, no ha puesto costo a la visualización o el ingreso al Zoom de la presente sesión. Este proyecto es totalmente gratuito, así como los otros proyectos que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ante todo ello, le doy el pase al doctor Max Henry Chauca Salas para que inicie su ponencia, siendo las 11:20 de la mañana. Estamos en transmisión en vivo. Adelante, doctor Chauca. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar, ¿no? al Instituto de Inteligencia Artificial y bueno, a las organizaciones también que dan un espacio para desarrollar estos temas tan importantes y tan vigentes. Bueno, voy a exponer en este momento el tema de las nuevas tecnologías y el derecho del trabajo, con especial referencia al tema de la inteligencia artificial. Ah, bueno, mi exposición va a estar dividida en tres partes. Una primera parte voy a desarrollar el tema de las relaciones entre las revoluciones industriales y el derecho laboral. Una segunda parte voy a desarrollar el tema de lo que se ha denominado la industria 4.0 y la crisis de los sistemas productivos. Y finalmente voy a referirme al tema de la inteligencia artificial a manera de introducción para poder también, para que se pueda también entender las demás ponencias que están referidas al tema, ¿no? De la inteligencia artificial y el derecho del trabajo. Bueno, con respecto al primer tema, las relaciones entre las revoluciones industriales y el derecho del trabajo, podemos empezar con la primera revolución industrial, que como sabemos inicia a mediados del siglo XVIII y termina hacia fines del siglo XIX. No hay una fecha exacta, digamos. Y también el término revolución industrial también es muy cuestionado, pero digamos que es un término que se utiliza para, de manera pedagógica, referirse a estos cambios en las tecnologías y que van a afectar también al desarrollo del trabajo y el propio desarrollo del derecho laboral. Bueno, entonces, en el siglo XVIII, a mediados, va a surgir este cambio revolucionario de la máquina de vapor inventado por James Watt en 1765, y con esto se va a producir toda una gama de máquinas, maquinarias enormes que van a ser trasladadas a las grandes industrias. Se va a pasar entonces de una actividad meramente artesanal, de talleres y oficios,
a una actividad propia de las grandes industrias, del trabajador asalariado. Entonces estamos ya en fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero existe lo que se ha denominado la cuestión social, que es justamente la precarización de las relaciones laborales en este periodo, donde los trabajadores, incluyendo niños y mujeres, van a realizar trabajos sumamente riesgosos, sin protección ni seguridad para su salud o su propia vida. Se refleja también, por ejemplo, en una serie de literatura de la época, como por ejemplo las obras ah, por ejemplo, la obra Oliver Twist de Charles Dickens, que señala también el trabajo de los niños, cómo los niños limpiaban las chimeneas porque tenían bueno, por su propia estatura, podían ingresar a limpiar chimeneas, al hollín, y bueno, con todos estos riesgos a su salud. Entonces, en este tiempo, en este siglo XIX, los empleadores o los capitalistas eh, querían mantener en la parte jurídica el aspecto de, digamos, el derecho civil y el derecho comercial para aplicar a las relaciones laborales. Por parte de los trabajadores, en cambio, se generó todo digamos, un movimiento, un pensamiento de reunirse y protestar frente a esta precariedad del trabajo, y crearon instituciones, de hecho, que posteriormente van a cambiar, van a transformarse en instituciones de derecho, como son el tema del sindicato y la huelga. Según Lorenzo Gaeta, este primer impacto tecnológico, y refiriéndose al tema jurídico, va a señalar que se trató de un gran impacto negativo de un derecho igual a un sistema desigual. Entonces, va a surgir también en este periodo un movimiento que va a estar organizado también por los propios trabajadores, que van a reaccionar contra las tecnologías que se implementan en estas fábricas, ¿no? Sobre todo en las principales ciudades del capitalismo, digamos, o también denominado de los países más desarrollados, ¿no? Básicamente Europa. Entonces, estos trabajadores se van a reunir, van a protestar contra el desempleo que generan las nuevas tecnologías. Y bueno, el ejemplo paradigmático va a ser, bueno, los trabajadores reunidos bajo el movimiento ludista o ludita. Este movimiento ludita, que mayormente son conocidos como los destructores de las máquinas, se remonta justamente a la figura de Ned Ludd, eh, que básicamente es una leyenda, ¿no? Ned Ludd, hay muchas historias sobre Ned Ludd, sobre su origen. Una versión señala que Ned Ludd fue un trabajador textil que, como reacción bueno, por el patrón, ¿no? Que le flageló, reaccionó agarrando un martillo y destruyó una máquina textil. Otra versión cuenta que se trató de un hijo de un operario textil que a- bueno, el padre quiso enseñarle cómo poner o colocar las agujas en estas máquinas. Bueno, el hijo terminó por agarrar un martillo y convertir esta máquina textil en una masa. Bueno, hay diferentes versiones, pero lo importante es que se quedó en la tradición. eh, Cada vez que existía, digamos, un sabotaje frente a las máquinas, un rechazo a las máquinas, o una destrucción de estas máquinas básicamente textiles, popularmente la gente comenzó a decir que Ned Ludd lo hizo. Entonces, esta figura de Ned Ludd, que se creó en Inglaterra en el siglo XIX a inicios, va a ser también conocido como el general Ludd o el capitán Ludd, ¿no? Que va a ser también señalado como quien originó esta corriente ludista de los destructores de máquinas. Ahora bien, hay un estudio muy importante en el 2006 de Stephen Jones, que se denomina Again Technology, que es contra tecnología, subtitulado Del ludismo al neoludismo,
Este autor, Jones, va a referirse que lo que actualmente se conoce como el neoludismo, y que básicamente está referido a la tecnofobia, al rechazo total de las tecnologías, no tiene nada que ver con el ludismo del siglo XIX, que básicamente era, si bien había un rechazo a las tecnologías, esto estaba justificado por que perdían, digamos, los trabajadores el empleo, pero no era un rechazo general a toda tecnología, sino que básicamente a aquellas máquinas que servían para reemplazar un trabajo humano o, digamos, de manera general, ¿no? Que podían eh, generar mucho desempleo entre los trabajadores. Pero estos trabajadores, los luditas, ellos mismos utilizaban las máquinas porque eran operarios especializados. Entonces, niega este autor que exista una idea de los luditas del siglo XIX, una idea romántica de ellos, como queriendo una visión utópica de eliminar totalmente a las tecnologías, ¿no? Una vida sencilla y a favor de la naturaleza, ¿no? Lo que deseaban los luditas era justamente, aparte de evitar este descontrol de las máquinas, ¿no? Porque ellos básicamente controlaban las máquinas desde muchas generaciones, también solicitaban un digamos, un trato justo en el pago y también poder controlar, digamos, las máquinas, ¿no? Evitando el desempleo. Entonces, em, el autor mencionado, Jones, va a describir a los luditas como obreros que se cubren por máscaras o se pintan las caras o utilizan disfraces, van a las casas de los dueños de las empresas y destruyen, digamos, algunas máquinas, porque también consideran que estas máquinas realizaban, si bien de manera eficiente, el trabajo básicamente textil, también señalaban que estas máquinas realizaban una labor de baja calidad que repercutía negativamente en sus, digamos, en sus profesiones. Bueno, entonces el ludismo va a representar esta primera corriente de rechazo sobre todo a las nuevas tecnologías, sobre todo a las tecnologías que van a reemplazar, digamos, a los trabajadores. Una corriente que ya en el siglo siguiente, en el siglo XX, también va a ser retomado por algunos, digamos, trabajadores, pero que, digamos, como menciona Jones, cambia esta visión, ¿no? Eh, Algunos lo ven como un rechazo total a las tecnologías cuando originalmente no fue así. Eh, Como señala Fry y Osborne en un artículo de 2013, el equilibrio entre la conservación del empleo y el progreso tecnológico reflejan a su vez la correlación de fuerzas en la sociedad y la forma en que se encuentran distribuyendo las ganancias del progreso tecnológico. Bueno, entonces, terminado esta primera fase de la revolución industrial, ocurre fines del siglo XIX una segunda revolución industrial que básicamente se refiere al desarrollo o la expansión del uso de la electricidad, básicamente debido a la invención también de la bombilla de luz, ¿no? Por Alva Edison en 1879, donde las prácticas artesanales poco a poco van disminuyendo a favor de los trabajadores asalariados en las máquinas, y va a ser en este periodo de tiempo que va desde fines del siglo XIX hasta la década de los 60 aproximadamente del siglo XX, que se va a desarrollar ah, dos grandes sistemas productivos que van a dominar todo el siglo XX, que es el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo fue un sistema productivo que tuvo por finalidad, según el sociólogo Carlos Aguirre de la Universidad de la UNAM, en hiperracionalizar el modo de trabajo del obrero considerado individualmente, mediante el cual se va a eliminar todo movimiento superfluo del trabajador, excesivo o inútil, reduciendo con ello el tiempo de la producción, incrementando la intensidad y la eficiencia capitalista del trabajo ejecutado. Se va a
producir entonces una profundización de la escala de producción, consolidando la generación de productos en masa iniciado ya en el siglo XIX, así como la estandarización de la propia producción. Taylor, según Guerreiro Ramos, en una obra titulada La Organización Racional del Trabajo, Taylor tuvo como principal aporte en este sentido el liberar el trabajo humano del dominio de la tradición, ¿no? Antes de Taylor, la producción se hacía a través de ensayo y error por parte de los trabajadores, y con Taylor se impuso, digámoslo así, como una especie de sistematización científica del trabajo. Taylor utilizó básicamente dos elementos para implementar digamos, estas medidas científicas a la producción en base a la síntesis y al análisis. Bueno, al análisis se refería básicamente a que el trabajo iba a ser, en este caso, dividido, ¿no?, en diversas tareas hasta lograr las tareas más sencillas, y la síntesis va a estar relacionado con la organización de estas tareas bajo un solo esquema. Entonces, Carlos Aguirre critica justamente este aspecto porque va a generar en los trabajadores una serie de malestares, impidiéndoles, digamos, tomar descanso, porque todo descanso era referido a una pérdida de tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, señala que Taylor o el Taylorismo no desarrolló este proceso por amor a la técnica de administración, muy a pesar de lo que el propio Taylor señalaba en sus obras, básicamente en la obra Principios de Administración Científica, sino que lo que realmente el Taylorismo deseaba era aumentar la intensidad del trabajo para obtener mayor plusvalía de los trabajadores, mayores ganancias de los trabajadores. En este sentido, al obrero se le castigaba o se le premiaba según su actitud con respecto a esta sistematización, hasta lograr o bien un obrero taylorizado, ¿no?, o llegar al propio despido del trabajador. También en el siglo XX, básicamente a inicio del siglo XX, se desarrolló lo que se ha denominado el sistema productivo fordista, que es un sistema que, al igual que el taylorismo, se trata de una hiperracionalización de la fuerza de trabajo, pero esta vez aplicando las maquinarias, el uso de las máquinas más avanzadas, creando así el sistema de montajes, todas unas maquinarias que utilizan el movimiento para realizar las labores de manera más rápida. Se trató así de un paradigma de la producción de los países occidentales, básicamente de los países desarrollados o países del norte global. Señala Aguirre en este caso que el Fordismo, como aspecto tecnológico y laboral, no es otra cosa que una suerte de taylorismo maquinizado, debido a la introducción de máquinas mucho más avanzadas. Entonces, básicamente, digamos, el paradigma del Fordismo va a ser el uso del sistema de montajes, que es justamente este traslado del producto elaborado por el trabajador a través de la fábrica, y así el trabajador no pierda tiempo en trasladarse, ¿no? El producto es el que se traslada de trabajador en trabajador, generando así una serie también de problemas psicológicos o físicos en los trabajadores que no tenían ya tiempo para el descanso. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, en donde Charles Chaplin prácticamente se vuelve desquiciado por realizar estas labores muy rutinarias. Si vemos, por ejemplo, la obra de Henry Ford, Mi vida y mi obra, Henry Ford, en su biografía, él señala que si bien está a favor, digamos, de la seguridad de los trabajadores y de la higiene, así como el aumento de los salarios,
También refiere que la actividad repetitiva de los trabajadores no estaba en contra, o mejor dicho, no generaba algún malestar a estos trabajadores, ¿no? Entonces no existía esa noción todavía de los aspectos negativos en la parte psicológica digamos, que se desarrolló muy posteriormente, ¿no? Esta biografía de Ford, autobiografía, es de 1925 recién. Eh, Ahora bien, la teoría de la eficiencia de Ford básicamente se basó en tres principios. Un principio de productividad, ¿no? Señalando Henry Ford que la productividad generaba tres beneficios, mejor dicho, beneficios a las tres partes, tanto al trabajador como al empleador, así como al propio consumidor. Al trabajador porque podía obtener mayores ganancias por una elevada tasa de productividad, al empleador por el hecho de que también obtenía mayores ganancias en la medida que vendía más productos, generaba más productos, y también al consumidor porque una mayor cantidad de productos bajaba el precio de los mismos. Otro principio que aplicó Ford fue el de la intensificación, consistente en la velocidad rotatoria del capital circulante, lo que quiere decir que mientras más rápido salen los productos y puede invertir nuevamente ese capital en mayores productos, va a ser más eficiente una empresa, ¿no? Esto lo aplicó también Ford, que en un solo año pudo hacer circular el capital 50 veces. Y finalmente el principio de la economicidad, que no se refiere básicamente al tema de la pérdida de materiales o de dinero, sino básicamente se refiere a no perder tiempo en productos o que el trabajador no pueda realizar, ¿no? Entonces, todo producto debe ser trabajado, eh, y si no se trabaja, entonces lo que se pierde es algo mucho más importante que el material, que es el tiempo. Así es posible señalar también que el Fordismo, que se desarrolló principalmente ya en tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en un tiempo denominado los 30 gloriosos años, que básicamente se refería a este pacto social entre los trabajadores, los empleadores y el Estado, en donde los trabajadores aceptaban, eh, digamos, el sistema capitalista, las relaciones obrero-patrón. También, digamos, en este acuerdo, los empleadores aceptaban también los derechos sociales que exigían los trabajadores, así como el Estado. Entonces, en este tiempo de pacto social que duró hasta, digamos, la crisis del petróleo del año 1973 en adelante, durante este tiempo predominó este sistema productivo del Fordismo. Básicamente, este auge, bueno, digamos, en el aspecto social, este equilibrio social, se desarrolló por dos motivos, según Michele Tiraboschi, un jurista italiano. Eh, Uno, por el tema de las relaciones laborales que existían, y el otro era el tema del estado de bienestar. En cuanto a las relaciones laborales, básicamente se refería a que los sindicatos tenían una mayor participación, ¿no? Realizaban los contratos colectivos, aumentaban, digamos, podían exigir mayores salarios, una reducción incluso de la jornada de trabajo. Ah, por otra parte, el tema del estado de bienestar se refería básicamente a que el Estado debía cubrir todos aquellos aspectos que, digamos, estaba alrededor del propio, digamos, de las propias relaciones laborales. Y en aquellos casos en donde, digamos, el trabajador estaba o se encontraba sin esta actividad laboral. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que va a postular a un trabajo, ¿no? Entonces el Estado tiene que incentivar este aspecto a través de las capacitaciones, la enseñanza, ¿no? Enseñanza pública, em, digamos, también aquellas instituciones que se encargan de ubicar al trabajador en un puesto de trabajo.
Por otra parte, durante el desarrollo laboral, cuando los trabajadores no pueden realizar sus labores en caso de accidentes de trabajo, en casos de también de enfermedades ocupacionales, también el Estado debería cubrir este aspecto. Y finalmente, cuando el trabajador ya deja de laborar, básicamente es el tema de la jubilación, ¿no? También el Estado interviene para cubrir eh, digamos, para amparar al trabajador que está sin el empleo. Entonces, todo esto se desarrolló en el denominado los 30 gloriosos años en el siglo XX, que van de 1945 hasta 1975 aproximadamente. Eh, y bueno, mm, aquí es donde surge la tercera revolución industrial, básicamente en los años 60 del siglo XX. El término fue acuñado por Jeremy Rifkin, ¿no? El mismo autor de El fin del trabajo. Tiene otra obra justamente con este nombre, La tercera revolución industrial. Para Jeremy Rifkin, eh, en los años 70, con la crisis del petróleo, puso en evidencia, digamos, la inestabilidad que genera el uso del petróleo y de las energías no renovables. Entonces, básicamente lo que proponía en su libro es la interacción, digamos, de las nuevas tecnologías de comunicación con el uso del Internet y las nuevas, bueno, las tecnologías también relacionadas con eh, digamos, materiales renovables. Entonces, esta era su propuesta, ¿no? Evitar ya el uso de los materiales no renovables, el petróleo y otros, ¿no?, derivados, y utilizar la energía que son renovables. Bueno, esto básicamente se quedó en propuesta, algunos aspectos, digamos, se impulsaron, como el uso del Internet, pero también en este periodo que se denomina tercera revolución industrial o también revolución del ordenador o revolución de la inteligencia o revolución digital, se desarrolló el aspecto del teletrabajo. En Estados Unidos se puso el nombre de telecommuting, ¿no?, por Jack Mills, que hacía referencia básicamente al trabajo bueno, que realizaban las personas en un domicilio alejado de, digamos, del empleador. Esto gracias al uso de la informática y el Internet. Entonces, pero a partir de la década de los 80 existe ya un cambio en los sistemas productivos. Señala Ricardo Antunes, este sociólogo brasileño, que los nuevos procesos de trabajo emergen en esta década, donde el cronómetro y la producción en serie y de masa son sustituidos por la flexibilización de la producción, por la especialización flexible, por nuevos patrones de búsqueda de productividad y por nuevas formas de adecuación de la producción a la lógica del mercado. Entonces, va a surgir también en este aspecto la tercerización laboral, la descentralización, digamos, de las fábricas. Las fábricas ya no van a ser esas enormes industrias que surgieron en el siglo XX con trabajadores asalariados que iban a determinadas horas y luego salían en masa. También esta producción estandarizada va a entrar en crisis por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van a permitir el desarrollo de productos individualizados. Hay toda una lógica de querer productos que no sean, digamos, los tradicionales, sino que se generen nuevas producciones distintas, más avanzadas. Y en este aspecto, luego de la crisis del petróleo de los años 70, surge también lo que se ha denominado un sistema productivo que surgió en Japón, el toyotismo, que se expandió luego por toda Europa, lo que se denominó también la occidentalización del toyotismo, que se trató de un sistema de producción aplicado en sus orígenes a, digamos, a la empresa Toyota, la empresa japonesa Toyota, y se refería básicamente al principio del just in time, que se refiere a la producción de solo aquello que es necesario y en el momento en que se requiere, ¿no?
Entonces, se propone producir una vez solicitado el producto, evitando acumular el stock de mercancías por vender, lo que implicaría costes de almacenamiento, ¿no? Y esto coincide también en Europa con la expansión del neoliberalismo y acá en nuestro país también, eh, el aumento de la flexibilidad laboral, de las relaciones laborales, de la precarización, digamos, también del trabajo. Y es aquí donde en el siglo XX surge lo que se ha denominado la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, a la vez que coincide con la crisis del sistema productivo, ¿no? El fordista, así como el taylorista. De acuerdo con Klaus Schwab, que tiene una obra publicada en 2017, que se denomina Cuarta Revolución Industrial, a principios del siglo XX van a desarrollarse una serie de tecnologías, una nueva fase de transformación tecnológica, ah, que se va a caracterizar por introducir nuevas tecnologías de información, como es el caso del Internet de las Cosas, la informática de las nubes, la Big Data, la inteligencia artificial, entre otros. Bueno, el Internet de las Cosas justamente se refiere a esta posibilidad de interactuar ah, los objetos a través del Internet, ¿no? A toda una red existente con las propias personas. La informática de las nubes es este almacenamiento de información o de programas a través del Internet. La Big Data, esta información que se acumula en las empresas, por ejemplo, para determinar los gustos de los consumidores o posibles consumidores. La inteligencia artificial justamente es también de suma relevancia y lo vamos a abordar un poco más adelante. Pero aquí básicamente podemos definir, según la Comisión Europea de Inteligencia Artificial, como aquellos sistemas dinamizados que pueden ser configurados puramente en base de software, actuando en el mundo virtual, o bien a través de dispositivos de hardware, como es el caso de los robots, automóviles autónomos, los drones o aplicaciones en Internet de las cosas. Entonces, la cuarta revolución industrial va a transformar de manera radical a las sociedades del capitalismo desarrollado y va también a modificar el mundo del trabajo de manera radical, sobre todo en los países desarrollados que utilizan de manera más frecuente estas nuevas tecnologías. Se produce así un quiebre de los sistemas productivos clásicos al desarrollarse un nuevo paradigma de producción relacionado con la capacidad de generar bienes personalizados según el consumidor y producirlo manteniendo el coste de las economías en escala gracias al uso del Internet, del Big Data, todo dentro de una lógica de automatización. Tales cambios van a producir además unas modificaciones relevantes en las condiciones de trabajo. Principalmente se va a ampliar el ámbito del trabajo. Una persona puede realizar sus labores en cualquier parte, eh, utilizando los celulares, ¿no? Eh, en tanto que en la industria, por ejemplo, del siglo XX, la persona tenía que estar necesariamente en el centro de labor, ¿no? O en la fábrica. Entonces, se reduce la fábrica físicamente, pero se amplía, digamos, las posibilidades de realización de labores por parte de los obreros. Um, También se amplía el concepto del lugar de trabajo, como hemos mencionado, ¿no? Gracias al uso de los softwares y de las redes. Contra la rigidez de los modelos taylorista y fordista, eh, preponderantes en el siglo XX, va a ocurrir una reducción física de estas empresas, una flexibilización de las normas laborales, pues se va a decir que los cambios tecnológicos necesariamente van mucho más rápido que la normatividad que es, digamos, eh, eh, casi inamovible, que evitan, digamos, toda innovación. Bueno, ese es el discurso que se va a generar también en estos momentos. Se va a implementar las máquinas o lo que Marx denominó el trabajo muerto, ¿no? El uso de máquinas, ah, en reemplazo del trabajo vivo, que es digamos, los trabajadores.
Y esto en base a una política que sigue justamente a favor de dar mayores beneficios al capital. Entonces, entramos al tema del trabajo en la industria 4.0. En esta industria ah, se va a desarrollar, digamos, dos sentidos, o va a tener dos sentidos en el mundo laboral. Por un lado, extingue o difumina la relación de trabajo, dejando en segundo término la aplicación del derecho laboral, principalmente en las plataformas colaborativas, que ya lo veremos también más adelante. Por otro lado, el uso de la tecnología y la robótica tiene como consecuencia la disminución del empleo. Eh, lo anterior es así al darse una sustitución de trabajadores por máquinas, ¿no? O del trabajo muerto por el trabajo, o del trabajo vivo por el trabajo muerto. Entonces, otro libro muy importante en este aspecto relacionado con la industria 4.0 va a ser el de Antonio Aloisi y Stefano, Valerio de Stefano, que se va a denominar, bueno, está en italiano, pero se puede traducir como Tu jefe es un algoritmo, eh, que básicamente se trata de un panorama negativo, señalan ellos, eh, y una traición de aquella promesa liberadora de las tecnologías digitales, ¿no? Señalan en un aspecto crítico que deberían las tecnologías haber simplificado nuestras vidas y en cambio a menudo han demostrado ser un as bajo la manga cuando se trata de monitorear, medir, hegemonizar, chantajear, mercantilizar, enviar spam, castigar, ¿no? Vigilar a las personas. Entonces, este uso inadecuado de las tecnologías ha hecho que las brechas entre las personas más pudientes y los pobres sean ah, más pronunciadas. Se presentan las tecnologías como un espacio abierto a la competencia y la contestabilidad, pero se han convertido en un terreno de conquista por los oligopolios que buscan rentas en nombre de lo que se ha denominado el terno darwinismo, ¿no? Quien tiene mayores posibilidades en el uso de las tecnologías es el que va a triunfar. Ah, señalan estos autores, Aloisi y Stefano, que debieron reducir las disparidades y acortar brechas, ¿no? Estas tecnologías, y terminaron levantando barreras y aumentando las desigualdades, ¿no? Entonces lo que proponen estos autores es justamente cambiar las políticas en el uso de las tecnologías, haciendo que éstas sean más democráticas, se permita a quienes tienen escasos, digamos, posibilidades económicas, beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Un aspecto muy negativo, como lo podemos ver actualmente, es el uso de las plataformas digitales, en donde a pesar de que el trabajador tiene un smartphone, ellos tienen que comprar su propia, digamos, bicicletas o alquilarlas, ¿no? Para realizar estos pedidos a domicilio. O en el caso de quienes realizan taxi por plataformas, ellos tienen que cubrir la gasolina, digamos, todos los aspectos de mantenimiento del auto. Y bueno, las empresas, al no ser consideradas como empleadoras, entonces se libran de todos estos gastos. Señala Antunes, este sociólogo brasileño, que estos efectos negativos sobre el mundo del trabajo son generados por las inadecuadas políticas en materia de tecnología. Asimismo, expresa que las clásicas visiones sobre el fin del trabajo, por ejemplo, como he mencionado, Jeremy Rifkin, que tiene el libro titulado El fin del trabajo, debido a las nuevas tecnologías, o también El fin de la clase trabajadora, por ejemplo, el libro de Gors, André Gors, El fin del proletario. Eh, señala Ricardo Antunes que estas visiones en realidad no son, digamos, reales, eh, no se, no se verifican, digamos, en la realidad, puesto lo que realmente está sucediendo no es la reducción del trabajo, sino su expansión, pero la expansión de un trabajo precarizado, como es el caso de las plataformas digitales, todas aquellas personas que realizan labores a través de Internet y obtienen un pago ínfimo, ¿no? En tanto que alimentan estas grandes industrias
multinacionales. Entonces, los trabajadores más afectados con la implementación de estas nuevas tecnologías van a ser justamente aquellos que se encuentran en la periferia de las grandes industrias y sí, principalmente en los países del hemisferio sur, con la explotación del trabajo en la extracción de materias primas. Como sabemos, detrás de estas nuevas tecnologías como los celulares, las laptops, detrás de ello existe todo un procedimiento que se ha tenido que pasar, iniciando por la extracción de materias primas. Y es justamente en esta extracción de materias primas que existe una mayor explotación de los trabajadores. Muchos trabajadores sucumben en esta explotación, no solo en países de América del Sur, sino también en la propia China o India. Y aparte de ello, también quienes realizan el armado de estos celulares, de estas laptops, también obtienen pocas ganancias y están dirigidos gracias a o digamos, producto de la externalización productiva a áreas cuyos trabajadores tienen escasos derechos laborales y pagos diminutos por su tiempo de trabajo, digamos. Es el caso, por ejemplo, de Foxconn, que hacia el año 2013 en China era una fábrica que se encargaba de implementar o armar, digamos, los productos de la conocida empresa Apple, eh, pero cuyos trabajadores eran tan explotados, sus salarios eran tan mínimos, que muchos de estos trabajadores incluso se suicidaban, ¿no? Eh, Existió casi 15 trabajadores que llegaron al suicidio e incluso, bueno, la empresa puso redes en las ventanas para que estos trabajadores no pudieran hacerlo. Incluso en el propio contrato existía una cláusula digamos, que señalaba que el trabajador no debería suicidarse, ¿no? Entonces, llegamos a este extremo de la explotación laboral en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, detrás de todas estas tecnologías, vemos de manera oculta digamos, todo un sistema de explotación de trabajadores ubicados básicamente en las afueras de la periferia del capitalismo, la periferia de los países desarrollados. Entonces, um, como se señala Alan Supiot, otro jurista francés, ¿no?, laboralista, el trabajo de las máquinas verifican la idea de que el trabajo es visto en términos de la tecnología, de la computación, en lugar de pensar en las tecnologías desde la óptica de una humanización del trabajo, ¿no? Entonces, se colige así que el avance tecnológico, si bien ha logrado un sinnúmero de beneficios en las sociedades modernas, que no se pueden negar, principalmente en lo referido al desarrollo de los canales de información, en materia de trabajo, los cambios tecnológicos no han logrado acabar con los grandes males que por años azotan a las distintas sociedades del mundo, como es el caso del desempleo y subempleo, la desprotección en materia de seguridad social de gran parte de la población, los riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el incremento de la jornada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, han pasado ya 100 años de que se legalizó la jornada de 8 horas y hasta y bueno, ha pasado más de 100 años y no se ha movido ni siquiera un poco estos límites, ¿no? No se ha reducido la jornada de trabajo a favor de los trabajadores y su bienestar. Um, Se verifica entonces una expansión del trabajo precarizado y la aparición de nuevas actividades en donde la legislación en materia laboral no alcanza. Por ejemplo, las labores que realizan las plataformas digitales. Eh, entonces, hay otro autor, Guy Standing, que tiene una obra titulada El precariado, que justamente va a caracterizar como una nueva clase social a todas estas personas que tienen contratos temporales, contratos muy precarios, y otros casos desempleados que buscan trabajo. Lo va a caracterizar como una nueva clase social, que él lo denomina como peligrosa porque pueden ser víctimas de engaños por parte de los
de los políticos y, bueno, de estas políticas populistas. Pero Ricardo Antunes, en otra obra, este sociólogo brasileño va a criticar esta idea de una nueva clase social. Lo que realmente existe son estos trabajadores, son una parte de una clase más general que es la clase de los trabajadores. Critica entonces esta concepción de standing a señalar que su análisis confiere el estatuto de clase a lo que de hecho es una parte del proletariado más precarizado, generacionalmente joven, que vive del trabajo con mayor informalidad, muchas veces realizando actividades parciales o de manera temporal e intermitente. Pero que en esta clase social, como siempre, existió una heterogeneidad. Entonces, no puede ser, no puede afirmarse que exista una nueva clase social, ¿no? Porque siempre hubo una heterogeneidad en los trabajadores. Claro, ahora digamos que existe un mayor pronunciamiento entre trabajadores estables y trabajadores temporales. Pero ambos también están, digamos, luchando contra la precarización de sus actividades. Por ejemplo, los trabajadores estables siempre están en huelga o, digamos, protestando por que sus remuneraciones se eleven debido a las distintas crisis económicas. Por otra parte, quienes tienen un trabajo inestable o quienes simplemente no tienen trabajo también se organizan y exigen mayores puestos de trabajo o también una permanencia, una estabilidad en el trabajo. Entonces, existe así dos consecuencias negativas en el aspecto laboral, producto de las nuevas tecnologías. Por una parte, la precarización de las relaciones laborales de aquellos que ya tienen un trabajo y, digamos, sus derechos laborales se desregulan, ¿no? También con la producto de las políticas neoliberales. Y por otra parte, el aumento del desempleo, que es también producido sobre todo en las principales o los principales países del capitalismo que desarrollan estas tecnologías avanzadas, que tienen mayores riesgos digamos, de que sus trabajadores pierdan el empleo por sustitución tecnológica. Entonces, eh, para referirnos a esta precarización y desempleo en los países del sur global, es importante señalar el texto de Ricardo Antunes. Bueno, es un artículo que se denomina El nuevo proletario de servicios, que señala que en los países del sur global, incluyendo el nuestro, no se desarrolló una aristocracia del trabajo, es decir, un grupo de trabajadores de calificación relativa, con altas remuneraciones y gran parte sindicalizados, como ocurrió en los países del norte global, ¿no? Europa, Estados Unidos. Por el contrario, en Iberoamérica, siempre el proletario estaba asociado a una condición generalizada de precariedad. Por este motivo, el proceso reciente de precarización laboral, impulsado por las políticas neoliberales, han evidenciado un mayor contraste entre países del norte y países del sur global. Pues en estos últimos, siempre ha tenido una precariedad laboral como característica definitoria del proletario desde sus orígenes. Entonces, al introducirse el neoliberalismo en Latinoamérica, se va a producir una mayor afectación de los derechos sociales y una ampliación de la precariedad laboral. Eh, Señala el jurista mexicano Néstor de Buen que en toda región se aprecia, bueno, de América Latina, se aprecia la precarización de los empleos formales, un enorme crecimiento de la economía informal y el debilitamiento de muchas empresas, al menos en su faceta de empleadores, que no como estructuras económicas que se siguen mostrando sanas y sólidas en los mercados internacionales, ¿no? Lo que quiere decir que existe una gran afectación en los trabajadores, así como en los pequeños empresarios, mientras que los que ganan más van a ser justamente las empresas multinacionales, que pueden estar, digamos, en cualquier parte, en cualquier país y seguir ganando, ¿no? Puede existir, por ejemplo, huelgas en un determinado país, pero al no ser generales, estas continúan con su posible explotación laboral, ¿no? Entonces,
Aquí también surge la necesidad de la organización de los trabajadores, pero de manera internacional, ¿no? Que es necesaria porque se debe exigir también mayores derechos a través del uso de las tecnologías de la comunicación. En este aspecto, un panorama negativo que surge de las nuevas tecnologías, vamos a ingresar un poco al tema de la inteligencia artificial, que es también un tema muy interesante, que se desarrolla básicamente en los países desarrollados, pero que tiene también fuertes repercusiones en los países del sur global. Bueno, la inteligencia artificial básicamente puede ser caracterizada como o bajo cuatro grandes definiciones. Una primera definición es como sistema que piensa como humano. Una segunda definición es que actúa como humano. Una cuarta definición podría ser la que digamos, de sistema que piensa racionalmente. Y una última definición o grupo de definiciones es aquellos que dicen que actúa racionalmente, ¿no? Pero en esta ocasión concordamos con Russell y Norvin, que tienen un libro sobre inteligencia artificial, quienes van a optar por esta última definición, es decir, la inteligencia artificial que actúa racionalmente. O sea, no es prácticamente una inteligencia similar a la del hombre, sino que es una inteligencia que va a actuar de manera racional y va a llevar a cabo las mejores acciones posibles, las mejores acciones posibles ante una situación dada. En el terreno empresarial, la aplicación de la inteligencia artificial va a ser muy amplia y variada actualmente, pudiendo clasificarse como un sistema de expertos, que es los sistemas que tienen razonamientos semejantes al humano, o sobre todo a las personas de alta calificación. El sistema de lenguaje realizado a partir de formas de lenguaje humano y finalmente el sistema referido a la percepción de vista, de habla y de tacto, ¿no? Durante la evolución de la inteligencia artificial es importante mencionar que estas surgieron en base a estudios de muy distinto calibre, que son los estudios de las neuronas, de cómo las neuronas se conectaban en un sistema, y estas bueno, los expertos quisieron hacer algo semejante, pero en el aspecto informático. Es así que el primer trabajo hoy generalmente considerado perteneciente a la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, un antecedente, va a ser el artículo de Warren McCulloch y Walter Pitts de 1943, que se denominó un cálculo lógico de las ideas inmanentes de la actividad nerviosa, en donde eh, ambos propusieron un modelo neuronal artificial donde toda neurona era caracterizada por el estado encendido o apagado, cuyo encendido se verificaba en respuesta al estímulo por parte de un número suficiente de neuronas adyacentes. Los autores entonces mostraron que toda función computable podía ser calculada por una red de neuronas conectadas y que todos los operadores lógicos, por ejemplo, los términos y, o, los términos no, etcétera, podían ser implementados con simples estructuras de red. Surgieron además que las redes neuronales, además que las redes neuronales adecuadamente definidas pueden ser capaces de aprender. Entonces es un antecedente de la inteligencia artificial tal como la entendemos actualmente. Existieron otros estudios, por ejemplo, de Minsky y Edmonds, que eran dos estudiantes de doctorado de Princeton, ¿no? Del doctorado de matemáticas, que construyeron en 1951 un programa, bueno, una red neuronal que se denominó SNAR, ¿no? Una computadora que fue llamada así y utilizó, digamos, partes de un bombardero B-24, pero que se originó en base a esta idea de las redes neuronales. Otros diversos ejemplos de trabajos que pueden ser considerados como antecedentes de la inteligencia artificial han sido desarrollados, entre ellos, por ejemplo, los estudios de Alan Turing en 1950, denominado Computing Machinery and Intelligence,
que básicamente se cuestiona a Turing la posibilidad de que las inteligencias artificiales puedan, digamos, igualar a la inteligencia humana. También tiene, bueno, distintos artículos, incluso hay una película, ¿no? Donde se ve a Alan Turing generando una máquina. El nacimiento de la inteligencia artificial básicamente lo podemos ubicar en los trabajos de John McCarthy, quien después de licenciarse pasó a la Dartmouth College, que sería el lugar de nacimiento oficial de esta disciplina. McCarthy convenció a una serie de expertos para realizar, digamos, una suerte de taller e investigar la inteligencia artificial en 1956. Y bueno, destacaron algunas personalidades en este aspecto y sobre todo Alan Newell y Herbert Simons, que demostraron un programa capaz de razonar, el denominado Logic Theories o teorista lógico, eh, cuyo programa demostró parte de los teoremas bueno, de Bertrand Russell sobre matemáticas, ¿no? Entonces, ya básicamente las tecnologías comenzaban a resolver problemas matemáticos que eran muy difíciles de resolver por parte de estudiantes y luego por los propios profesores de matemáticas. Entonces, básicamente este desarrollo en los siguientes años fue dominado sobre todo por el IIT, el Stanford y también por IBM. Entonces, que centralizaron sus investigaciones en inteligencia artificial. Am, Se creó también un sistema denominado GPS, la General Problem Solver, que significa solucionador de problemas generales, que era un programa proyectado desde el inicio para imitar los procedimientos humanos de resolución de problemas. Entonces, cada vez más se trató de imitar, digamos, el uso de la inteligencia artificial al, digamos, al comportamiento de la mente humana. Estos sucesos llevaron a Newell y Simon en 1976 a formular la famosa hipótesis del sistema físico simbólico, ¿no? En donde afirman que un sistema físico simbólico tiene los medios necesarios y suficientes para actuar de modo generalmente inteligente, ¿no? Entonces, un símbolo, eh, digamos que puede actuar también de manera inteligente y este es, digamos, que va a ser utilizado también por las nuevas, por los nuevos implementos tecnológicos. Eh, otro avance en la inteligencia artificial fue el artículo de Herbert Gellner que escribió Geometric Theorem Prover, que es, digamos que aquel programa que comenzó a solucionar problemas geométricos muy difíciles para estudiantes de matemáticas. Un hito muy importante también en este aspecto va a ser los aportes de propio John McCarthy, el creador del término inteligencia artificial, que va a definir un lenguaje especializado que hasta el día de hoy va a ser utilizado, que se denomina el LIPS, que sería el más importante lenguaje de programación para la inteligencia artificial. También inventó el time sharing, que es el intercambio de tiempo en el acceso de los recursos de hardware. Y finalmente publicó un artículo que se denominó Programs with Common Sense, que describió el denominado Advice Take, un hipotético programa que puede ser considerado como el primer sistema completo de inteligencia artificial, ¿no? Al igual que el denominado teorista lógico, el Logic Theories, y también el GPT. El programa de McCarthy explotaba el conocimiento para buscar la solución a los problemas. A diferencia de otros, su propósito fue incorporar conocimiento general del mundo. Se podía aceptar nuevos axiomas durante la ejecución, equiparando también, digamos, a la propia inteligencia humana. En este aspecto también surgen muchos programas, incluso, por ejemplo, que se aplican al juego de ajedrez, que en un comienzo eran muy sencillas y que poco a poco va a tener mayor información en estos juegos y van a desafiar incluso a expertos en esta materia. Como por ejemplo sucedió que la máquina Deep Blue logró ganar a un ajedrecista famoso
Garry Kasparov, en un juego en una partida de ajedrez, lo que resultó todo, digamos, todo un cambio trascendental, una difusión, sobre todo masiva, acerca de las posibilidades de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, todos estos aspectos van a determinar cambios también en las relaciones laborales, el uso de algoritmos, como bien señalaban, por ejemplo, Aloisi y Estefano, el algoritmo puede reemplazar incluso a un gerente, ¿no? En las decisiones, en el aspecto de sus funcionalidades, de vigilar, de castigar incluso, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. Un propio algoritmo puede ser configurado para poder sancionar a aquellos trabajadores que rechacen muchos pedidos, ¿no? Entonces, los ubican en horarios distintos a los que ellos desean. Entonces, existe todo un cambio en el mundo tecnológico que lo vamos también a ir desarrollando en estas ponencias, junto con la abogada Lucía Torres. Y bueno, les invitamos a poder participar también en las siguientes exposiciones. Bueno, hasta aquí creo que he podido mencionar una introducción a las nuevas tecnologías y las relaciones que tienen con el derecho del trabajo. Claro que existe todo un desarrollo abundante de esta materia, ¿no? Los aspectos que significan para el trabajo, el estar, digamos, en la violación de la privacidad por parte de las tecnologías, o el aspecto de la selección de personal, de muchas relaciones intrínsecas entre las nuevas tecnologías y el derecho laboral que esperamos que puedan eh, seguir participando en estas conferencias. Bueno, hasta aquí mi ponencia, muchas gracias. Espero, bueno, a ver si hay algunas preguntas sobre el tema. Muy amable. Doctor Max Henry Gracias. Chao Casalas, muchas gracias a su ponencia, doctor. Muy agradecido el equipo de trabajo del Instituto Peruano, colaboradores en el Perú y en el extranjero, quedamos muy agradecidos a su trabajo. Para el tema de las preguntas, de las dudas, de las consultas, tiene la palabra doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias. Hice la indicación de que las preguntas se pudieran formular mediante la mensajería chat. Estoy viendo que no hay preguntas en el chat, pero tal vez haya algún tipo de reacción con mano alzada. Vamos a dar tiempo para que puedan utilizar esa opción si los participantes tienen a bien. En tanto, me gustaría, doctor Daniel Malpartida, me permitan formular una pregunta. Mientras se animan los participantes a formular las suyas. El doctor Chauca, semanalmente, ¿no? Publica artículos, es articulista. Uno de estos artículos me ha llamado poderosamente la atención en su título, la uberización y la precarización en el tiempo presente, debido a que definitivamente es una percepción que tengo y creo que es compartida por alguna parte ya de la comunidad académica, que pese a los cambios que impone la modernidad y los avances tecnológicos, pues lamentablemente nunca antes, luego de haberse reivindicado los derechos laborales, se ha vivido en una situación de precarización del trabajo, ¿no? Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, lamentablemente lo que constatamos es que se está de alguna manera sufriendo muchos cambios, ¿no? En justamente las condiciones laborales, sus flexibilizaciones cada día son menos garantistas. Entonces, justamente eso atañe, entiendo,
la uberización, ¿no? Esta palabra que de repente nos hace recordar a una plataforma, digamos, de servicio muy específico, que es Uber, pero finalmente hablamos de la uberización en el sentido de que habría pues una precarización de las condiciones de trabajo, ¿no? Que es necesaria y urgente repensar, ¿no? Si bien es cierto, la modernidad es bienvenida, esta debe también ser garantista con las condiciones laborales. Y hay un gran riesgo de que definitivamente ante la falta de regulación de las plataformas digitales y el advenimiento de la tecnología, podamos nosotros incurrir en eh, diversas vulneraciones a los derechos laborales de los trabajadores. Hay muchos empleadores que no están debidamente informados de cuáles son las nuevas formas, maneras en las que debe de tener precaución y prevención con el advenimiento de las nuevas tecnologías para ser un empleador garantista de los derechos laborales, ¿no? Lamentablemente, el avance tecnológico no ha permitido inclusive a los empleadores poder tomar conocimiento de determinadas condiciones de trabajo que debe de ofrecer para que el trabajador sea un trabajador debidamente protegido como lo demanda nuestra constitución política y los tratados internacionales, ¿no? Bien, doctor Chauca, respecto a la uberización, la precarización de las condiciones del trabajo y de justamente este punto de tangencia con la modernidad, me gustaría que nos hiciera una precisión sobre lo que importa la uberización y algún comentario que le merezca a este punto en particular. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, estos modelos de negocio de Uber, también de los repartidores por aplicativo, básicamente va a surgir en Inglaterra, lo que antes se denominaba el Zero Hours Contract, que es el contrato 0 horas, que era referido a que los trabajadores de distintas profesiones solo cobraban su trabajo si realizaban una determinada labor, en tanto que se mantenían en tiempo de espera, ¿no? de sus celulares hasta que, digamos, exista una llamada y realicen determinado trabajo, pero que este tiempo de espera no era cubierto, o no era remunerado, ¿no? Entonces, este modelo de negocios pues, surgió así y bueno, se expandió a través de, el uso de las plataformas digitales, donde en el caso de Uber o también otros taxis, los trabajadores, los taxistas, tenían que realizar todos los pagos de mantenimiento, también incluso si alquilaban el auto, ellos mismos tenían que hacerlo, mientras que en las plataformas ganaba un porcentaje y se desvinculaba de todas aquellas responsabilidades que tenía con el trabajador, incluso frente a accidentes bueno, frente a accidentes en estas actividades, ¿no? Así también los repartidores, a pesar de que ellos utilizan, digamos, un transporte mucho más riesgoso, como son las bicicletas o las motos, entonces las empresas que son dueñas de estos aplicativos se desvinculan de cualquier responsabilidad frente a ello, eh, al menos responsabilidad laboral, y digamos, es un modelo de negocio que prontamente surgió y se expandió en todo el mundo. Entonces, los aplicativos, los dueños de los aplicativos ya no son solamente de algunos países, sino que son multinacionales. Entonces, esto surge justamente en un contexto donde los derechos laborales son cuestionados, son considerados como un derecho que va en contra de los avances tecnológicos, de las innovaciones,
son considerados, bueno, el discurso, ¿no? Preponderante es que el derecho laboral es un derecho propio del siglo XIX, que surgió con las grandes empresas y que no se adapta a, digamos, a las actividades actuales y a los cambios. Pero que, por lo menos desde nuestra perspectiva, creemos que el derecho laboral, así como surgió para proteger a los trabajadores, también eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, bajo esta insignia de la protección del trabajador y no del trabajo, que hay mucha diferencia aquí, en esta consigna del trabajador, digamos, de asegurarle sus derechos, el derecho del trabajo va a poder seguir adaptándose a los nuevos cambios tecnológicos, siempre y cuando se consigne esto, ¿no? Esta protección de la parte más débil de esta relación laboral. Ahora bien, ¿cómo es posible que el derecho laboral pueda adaptarse a estos cambios? Yo creo que siguiendo los principios del derecho del trabajo, no tanto a través de la normatividad, y también, bueno, a través de las normas de respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Sean los específicos, los constitucionalizados, o lo que también se denomina los inespecíficos, como el derecho a la libertad de expresión, a la religión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es un mito de que el derecho laboral es un derecho obsoleto, un derecho caduco y que no puede adaptarse a las nuevas relaciones laborales. Por el contrario, lo que se debe enfatizar es la protección del trabajador ante los nuevos avances tecnológicos, como es el caso de los trabajadores por plataformas digitales, que en nuestro país aún no está regulado, pero que ya en otros países, no solo de Europa, como España, Italia, ya han sido regulados, sino también en los propios países latinoamericanos como Argentina, Chile, ya están siendo aceptados como trabajadores. Ah, Entonces, va a ser algo parecido como lo que una vez ocurrió con el teletrabajo, ¿no? Al comienzo se discutía mucho si eran trabajadores quienes realizaban estas actividades fuera del lugar de trabajo, pero ahora, al día de hoy, ya nadie discute, digamos, su laboralidad. Yo creo que esto también va a ocurrir con los trabajadores por plataformas digitales, que tarde o temprano van a tener que ser aceptados como trabajadores protegidos por el manto del derecho laboral, ¿no? Bueno, básicamente eso quería mencionar. Creo que más adelante vamos a abordar más el tema. Sí. Claro, doctor Chauca, justamente coincidiendo con usted, la percepción es que hay una liberalización, digamos, de lo que vendría a ser bajo este modelo de negocios que está impactando en el derecho laboral, el aligeramiento de las cargas sociales, ¿no? También es eso. Entonces, y también cuando usted me dice al respecto del manejo de cómo se realiza estas plataformas, estos modelos de negocio, tenía la reminiscencia a las épocas del derecho a la ejecución laboral de esto, el trabajo al destajo, ¿no? Yo te pago por una cantidad de, ¿no? Muy similar a eso, digámoslo así, y ves en qué tiempo lo haces, cómo lo haces. Entiendo que la discusión aquí es si se les considera un trabajador dependiente o no, ¿no? También es eso, porque finalmente si es un trabajador independiente, él corre a cuenta y riesgo con todas las cargas. Y definitivamente esto le da una condición laboral eh, en desmedro frente a un trabajador que podría hacer las mismas actividades bajo otro régimen, ¿no? Entonces, como usted bien ha señalado, todavía es bastante precario el manejo normativo de este tipo de modelo de negocio que impacta en el derecho laboral. La discusión también aparte es si debe de regularse escrupulosamente o siendo que deviene de modelo de negocio y que es efecto del movimiento de la economía,
deba de flexibilizarse la norma, entiendo yo. Las normas deben ser flexibles, hay que dejarles que sean permeables. Entonces hay una discusión realmente en el foro académico sobre ello. Hay distintas posiciones que son bastante respetables, pero definitivamente una parte de la academia advierte el riesgo de que tras el advenimiento de estos modelos de negocio y el impacto en el derecho laboral, pudiera acaso uberizarse, por decirlo así, la economía, ¿no? Estamos hablando de que una escalada de este modelo económico que definitivamente es muy apetecido, por decirlo así, por los empresarios transnacionales, ¿no? Es así, nosotros ya tenemos varias de esas plataformas aquí en el Perú. Y bueno, le agradezco porque este tema, esta pregunta aborda un tema actual, ¿no? También usted ha precisado sobre el derecho, perdón, el teletrabajo, ¿no? Que por cierto, pese a que hay una norma laboral que regula, ¿no? Un reglamento inclusive, su ley, ¿no? Su ley y su reglamento, viene siendo aplicado de una manera poco correcta, inclusive por las entidades estatales. Entonces, el trabajador está asumiendo costos de internet, de electricidad, y el Estado no los está asumiendo. Si bien es cierto, es una de las cuestiones que se ha luchado muchísimo en las entidades estatales de poder ganar a su favor y que puedan ser aplicadas a favor de los trabajadores que tengan determinadas condiciones para poder pedir esta modalidad de prestación laboral. Lamentablemente el Estado no está asumiendo digamos, estos gastos en que incurren, ¿no? Y bueno, ya en la entidad privada, la cosa es tal vez de pronto menos rigurosa en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho todavía sobre esto de punto de contacto del impacto de las nuevas tecnologías con la ejecución de los trabajos, de las labores distintas que realizan los trabajadores. Y como usted dice, es siempre recomendable ser principistas, porque ahí donde no hay ley ni reglamento que pueda de pronto, ¿no? Aplicarse, interpretarlo desde los principios y desde el bloque constitucional, siempre da las fórmulas más sanas para poder proteger el derecho laboral, que es uno de los derechos más importantes para el ser humano, es justamente garantizar sus condiciones de trabajo, ¿no? Bien, le agradezco muchísimo. Revisaré si hay alguna opción de manos levantadas. A ver. Y si no, le doy pase al doctor Daniel Malpartida. Bien, Recordar todos los que nos acompañan, registren sus nombres, sus apellidos en el servicio de chat de Así Zoom es. para registrar sus asistencias. La certificación es una vez que terminamos todo este ciclo, una vez por mes, el último domingo a las 11 de la mañana, derecho laboral e inteligencia artificial. A lo que decía el doctor Max, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo voy a evocar la pandemia 2021-22 y al día de hoy ya 23 y 24. Pasamos de ir a las instalaciones físicas, escuelas, institutos, universidades públicas y privadas, a trabajar desde casa. Pero ¿qué es lo que no se respetó? Porque también lo dijo el doctor y también la doctora María Beatriz. El tema de la norma, todavía seguimos entre los últimos. Yo voy particularmente por el derecho a la desconexión una vez que ya cumplí mi jornada laboral dentro de casa. Yo les digo, como docente, hay un horario. Y sin embargo, en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, tú no trabajabas el horario que se te había establecido. Tú trabajabas el doble
e incluso tranquilamente podías iniciar tu jornada a 7 de la mañana y estabas terminando las 11, las 12, la 1 del siguiente día. ¿Por qué? Porque se comunicaban contigo, usábamos el celular, usábamos el WhatsApp, todos otros servicios de redes sociales, y el derecho a la desconexión no se respetaba. Lo que nos dice Antolini, el francés, en su trabajo sobre el empleo en relación a la inteligencia artificial, todas esas granjas de clic que han aparecido hoy en día, más aún con este impulso de la inteligencia artificial y también de la mano con estos transformes, siendo uno de esos productos el chat GPT. ¿Qué es lo que nos pasa entonces con estas granjas de clics? Muchos de los trabajos están siendo llevados a un entorno remoto, a distancia, desde casa, lo dice la doctora María Beatriz Cerdán. No te dan condiciones de tener las 24 horas del día el servicio de Internet, el servicio de Wi-Fi, la tecnología que va a necesitar ese Wi-Fi para que tus equipos, todos los equipos de casa sean más veloces. El tiempo que uno gasta el servicio de la energía eléctrica. Entonces son muchos factores que no se consideran y que quien los ha asumido somos los que trabajamos bajo esta modalidad. De lo que se referenciaba el maestro con este libro de La Cuarta Revolución Industrial, Klaus, lo que él se referenciaba, cuando hablamos del empleo, del desempleo, hablamos del trabajo, hablamos del mercado laboral y particularmente nosotros los abogados del derecho laboral. Ya en 1931, página 120, John McKeynes advertía el extendido desempleo debido al uso de la tecnología, pero que en su momento no se cumplió. Ya estamos hablando de un economista, una autoridad en el campo. Estamos hablando de un tipo que conoce de lo que nos está planteando. Voy a compartir con ustedes la página 115, muy importante lo que voy señalando. La economía de los apps proporciona un ejemplo de un nuevo ecosistema para el trabajo. Apenas comenzó el año 2008, cuando Steve Jobs, el fundador de Apple, les permitió a desarrolladores externos crear aplicaciones para el iPhone. A mediados de 2015, la economía global de las apps esperaba generar más de 100 millones de ingresos, superando a la industria del cine, que se ha extendido durante más de un siglo. Entonces, de alguna u otra forma, de lo que nosotros vamos leyendo, de lo que ha pasado en la industria del cine, de lo que ha pasado en Hollywood con el ingreso de la inteligencia artificial, muchos ciudadanos, muchos profesionales en ese campo se han quedado sin empleo. No estamos hablando de unos cuantos, estamos hablando de miles, porque después de ellos están en diferentes países quienes trabajan con ellos utilizando todas estas herramientas remotas, a distancia. Entonces, así como van a desaparecer muchos empleos, también esta revolución industrial 4.0, el uso masivo de la inteligencia artificial a través de determinadas aplicaciones, herramientas, van a generar nuevos. Pero lo que más se ve en América Latina, lo que más vemos en Perú, es que perdemos puestos de trabajo. El tema de la automatización, el tema de la digitalización, el tema de alcanzar lo que Brasil está haciendo, lo que Colombia está haciendo, lo que Uruguay está haciendo, lo que Argentina está haciendo. Si yo voy a hablar en el campo del derecho, de la utilización de sistemas expertos, ya hay automatización, hay digitalización, es más, y ya ellos pueden dar en procesos judiciales ciertas predicciones de tiempo, de lo que antes se podía demorar, lo que nos menciona Juan Gustavo Corbalán en Argentina con su
gran proyecto de Prometea. Lo que antes podía demorar 23 horas, hoy lo hacen en el lapso de hora y media. Entonces, eso es muy importante, ya que en el libro nos vuelve a tocar, eso nos vuelve a tocar en la página 117. Sustitución de la mano de obra. Muchas categorías laborales diferentes, en particular aquellas que involucran labores mecánicamente repetidas y manualmente precisas, ya han sido automatizadas. Lo que estoy hablando de los sistemas expertos en el plano judicial. Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, que estarían en América Latina yendo adelante. Aquí nosotros en el Perú, recién, si muy bien ya hay un proyecto en uno de los videos del canal del instituto, revisen una ponencia del doctor Cristian David Corrales Otazu. Él habla sobre el proyecto en el Perú en relación a sistemas expertos de inteligencia artificial. Muchas otras seguirán a medida que la potencia del cómputo siga creciendo de forma exponencial. Ya hemos pasado, México ya adquirió sus 2 computadoras cuánticas. La UNAM de México, donde muchos integrantes del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial estamos llevando talleres, y hay una alianza de varios de nuestros proyectos con ellos, ya adquirieron sus computadoras cuánticas, antes de que muchos prevén el trabajo de profesionales de diversas, como abogados, analistas financieros, médicos, periodistas, contables, aseguradores o bibliotecarios, mira lo que dice, podrían ser parcial o totalmente automatizados. Ese es un poco, y eso es un poco la idea que hace 40, 45 años en la UNAM de México, el doctor Cáceres Nieto, el que le sigue a Aguilera, su discípulo, en la misma línea de Julio Treyes, ya lo habían advertido. Hoy día, 28 de enero del 2024, 2:45, los mexicanos lo habían advertido hace 40, 45 años. ¡Ey! ¿Y quiénes son los otros que en esto tienen una influencia muy importante en América Latina? La Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a hacer trabajos para lograr sistemas expertos. Entonces, queramos o no queramos, yo aseguro que en el lapso 2024 del 2030 va a haber una diferencia entre el profesional que sepa utilizar las herramientas de inteligencia artificial y aquel profesional que no lo sabe. Ahí sí va a haber una diferencia contundente y radical. No solamente nos quedemos con nuestros campos de formación, de estudios para docente, de estudios en las ciencias médicas, de estudios como abogados y todas las demás disciplinas, sino que es necesario acercarnos, conocer, dominar, utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial. Ante todo, eso como un aporte. Ante todo eso, que estos domingos, últimos domingos de cada mes a las 11 de la mañana, el equipo conformado por el doctor Max Henry Chao Casala, la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, la doctora María Beatriz Cerdán Flores y quien les habla, siempre en coordinación con colaboradores en el Perú y en el extranjero, nosotros les vamos a aportar ideas, compartir a través de nuestro canal ciertos materiales, ciertos archivos, y por favor, muchas gracias a los que nos acompañan, doctor Max Henry Chao Casala, muchas gracias a su brillante exposición. Cedo la palabra a usted, doctora María Beatriz Cerdán Flores.
Sí, muy amable, doctor Daniel Malpartida. Simplemente como una breve subilla, hemos en la última parte de la presente disertación, en la ¿qué importa el debate, el compartir ideas? Debemos de tener presente que hemos hablado de automatización y pérdida de empleo, producto del advenimiento de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. No todo tiene que ser catastrófico, creo que no. Tenemos la posibilidad de repensar y proteger los derechos de los trabajadores afectados de una u otra manera, proponer nuevas formas de empleo, de poder hacer clasificaciones de las distintas labores que realizan los trabajadores con la finalidad de encontrar la mejor manera de proteger sus condiciones laborales. Debemos repensar también el aspecto de protección de datos, de privacidad, porque hay una recopilación de datos importante que ya se alojan en determinados almacenamientos, bases de datos, en las cuales definitivamente hay información sensible y eso también importa muchísimo para una buena condición laboral de los trabajadores, el que haya regulaciones claras, precisas, para garantizar que la información personal de los trabajadores esté protegida y las empresas no las utilicen, por ejemplo, para otros fines. Lo que ha dicho también el doctor Daniel Malpartida es muy importante. Hay una diferencia muy grande entre estar debidamente capacitado para poder afrontar esta nueva condición de empleabilidad que es totalmente transversal. Por lo tanto, hemos hablado del punto de capacitación y actualización de nuestras habilidades digitales. Es propósito del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital trabajar sobre estos tópicos de una manera férrea y continua. Justamente ayer tuvimos una maravillosa sesión a las 11 de la mañana en nuestra emisión samatina, en donde justamente se trató sobre herramientas y habilidades de plataforma tecnológica e inteligencia artificial. Nuestro ponente del día de ayer dio mucha información sobre el particular y nosotros quedamos maravillados con toda la información y el contenido que brindó. De esta manera, la capacitación y la actualización es un punto importante en la reflexión del día de hoy también, porque hay una rápida evolución de la tecnología que implica que debemos adquirir necesariamente nuevas habilidades para adaptarnos. El derecho laboral también debe abordar esta cuestión de capacitación y actualización de habilidades. Es parte del punto de tangencia de su materia, ¿no? Entonces, hay tanto por hacer en esta rama tan maravillosa del derecho laboral y estamos muy agradecidos, pues, doctor Chauca, por su disertación. Ha sido una jornada muy aleccionadora y de seguro las reproducciones luego de la emisión en vivo van a ser continuas por muchos de los participantes y seguidores que siempre nos siguen en nuestro canal de YouTube. Le agradecemos muchísimo por su participación, por haber tocado estos tópicos e invitamos a la reflexión respecto de lo aquí ya tratado. Doctor, le doy pase a usted para el cierre de la jornada. Doctor Daniel Marcán. Por favor, pedirles los que nos acompañan. Nuestras certificaciones son totalmente gratuitas. Para el próximo verano vamos a tener entre 6 a 7 certificaciones. Los que me han acompañado, nos han acompañado el año anterior y todavía no se les ha entregado sus certificados, y yo les doy mi número de celular, por favor. 934-721-336. 934-721-336. Escríbanme, agréguenme y yo estoy terminando de hacerles llegar el certificado totalmente gratuito. Para el próximo verano vamos a tener de 6 a 7 totalmente gratuito. Entonces, por favor, vamos a dar por clausura este primer ciclo
de este primer seminario internacional que tuvo como título Nuevas tecnologías y derecho del trabajo en un contexto de la inteligencia artificial. La ponencia estuvo a cargo del doctor Max Henry Chao Casala. Doctor, a la distancia, un abrazo muy fuerte. Todos los que integramos el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y todos nuestros colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias, maestro. Todo un honor y todo un privilegio. Vamos a continuar el próximo mes, el último domingo, 11 de la mañana, donde se va a presentar la doctora Carmen Lucía Torres Cueva, con quien también ya venimos trabajando y hemos tenido presentaciones internacionales el año anterior. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Un bonito Muchas domingo. gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Los esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Siempre a las 11 de la mañana.